en el nombre de Jesús. Vamos a abrir la Biblia. Si usted tiene la Biblia por ahí a la mano, le voy a dar el texto muy conocido que se llama Mateo 4:4. Está ahí en su Biblia, el libro según el Evangelio. Mateo 4:4 dice: en el nombre de Jesús. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Este es el texto que hemos escogido y le hemos puesto al tema: no solo de pan vive el hombre. Fíjese que en la vida que hemos predicado, en los años que nos ha llevar el Evangelio, cada predicador que vive el Evangelio ha tenido un sinnúmero de experiencias. Hoy, esta mañana, le cuento una. Hace años yo viajaba de Victoria a Gómez Farías, no está muy lejos. Pero en la noche yo había estado orando y había estado clamando a Dios, y le dije: mañana que yo salga para allá, para Farías, yo te ruego que me pongas una persona y que esa persona yo le pueda hablar del amor de Jesucristo, que le pueda compartir la palabra de Dios. Yo llego a la central de aquí, Victoria, y voy para Gómez Farías, y se sienta a mi lado una mujer, una señora de unos 40 años, y yo a mi Biblia le empiezo a predicar el Evangelio. Cuando yo le empiezo a predicar el Evangelio, ella se interesa tanto, y ella acaba comentando, me dice: oiga, hermano, anoche tuve un sueño. En el sueño yo miraba que alguien me daba a comer algo tan sabroso como un pan, como una vianda, algo que parecía como un pedazo de pan. Dice, y cuando me daba a comer eso, yo sentía tan delicioso, sentía tan sabroso, me deleitaba comiendo aquello que me daban. Dice, yo soñé eso anoche, y hoy que usted me habla del Evangelio, yo creo que eso era lo que soñé anoche. Y le digo: yo también. Yo oraba antes de salir. Una noche antes yo estuve orando y dije: Señor, ponme una persona a la cual yo le hable del amor de Cristo. Y yo le pedí a Dios una persona, y esa persona era usted. Y yo le compartí el Evangelio, pero lo que me llamó la atención fue eso: que alguien le daba de comer el pan más sabroso que nunca había probado. Y esa es la palabra de Dios. La Biblia nos dice en el libro de San Mateo 4:4, cuando el diablo fue y le dijo a Jesús, al sentir Jesús hambre por aquellos 40 días y 40 noches de ayuno. Dice la Biblia que sintió un hambre, y no fue un hambre normal, fue un hambre más allá de sus fuerzas. Y entonces el diablo se acerca y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió con la Escritura. El cristiano debe aprender a esgrimir la Escritura, que es la espada del Espíritu. Y le contesta de esta manera, le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos que Jesús antepone su necesidad y prioriza las cosas de Dios. Pone primero la palabra antes que el hambre, antes que la necesidad, antes que la desnudez, antes que la gloria de este mundo. Te debe de cumplir la palabra primero. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo o el mundo o tus amigos o quien sea te puede ofrecer muchas cosas que serán perecederas. Terminarán esas cosas, perecerán y se irán, porque así es la vida. Pero lo que es de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. La palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la Escritura. A un tilde, una jota no pasará, no dejará de cumplirse la palabra del Señor. En la vida del hombre, aunque tenga todas las cosas y posee todas las cosas, siempre habrá una sensación de que algo le hace falta, y esa es la palabra de Dios. El hombre puede ocultar en su ira, en su coraje, en su orgullo, en su vanidad, en su altivez, y pueda tal vez poner su rostro y demostrar que nada le duele. Pero en el fondo tiene una necesidad tan grande, porque el hombre fue creado por Dios. Y dentro de lo más profundo de su ser, lo más escondido, siempre habrá una necesidad que nadie podrá cubrirla, solamente la palabra de Dios. La necesidad de oír el Evangelio,
y de oír de que alguien vive, reina y es creador de todas las cosas. Déjeme decirle, usted lo puede tener todo, pero si no tiene a Jesús, no tiene nada en la vida. En el libro de San Juan, capítulo 1 y versículo 14, según la Escritura, dice, y aquel verbo, San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan 1:14 dice que Jesús, o el verbo, se hizo carne, y ese fue Jesucristo. La palabra de Dios se hizo carne, el verbo se hizo carne. Y ese cuerpo, esa vida de Cristo, esa alma de Cristo, déjeme decirle, estaba lleno de gracia y de verdad. No había mentira en él. Cuando él hablaba la palabra, él era la misma viva y es la misma viva palabra de Dios. Jesús era la viva palabra de Dios en la tierra con el ser humano. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Y así que de esta manera Jesús vino a cumplir los deseos de Dios. Él había dicho que los hombres serían enseñados por Dios. Así que mandó a su Hijo en forma de hombre para que conviviera, comiera y anduviera con nosotros. Y compartiera nuestras lágrimas, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras dificultades en la vida. Ese hombre es Jesucristo, es la palabra de Dios. Dice que estaba lleno de gracia y de verdad. La Biblia nos enseña en la historia bíblica, en la historia del mundo y por donde usted le busque, que el hombre más famoso en este mundo se llama Jesús de Nazaret. Ha habido gente que ha querido ser famosa y ha sido muy famosa en este mundo. Pero entre todos yo elijo a Jesús. El ser más famoso de este mundo se llama Jesucristo, que sin armas, que sin ejércitos de batalla, de guerra intelectual, simplemente con un grupo de 12 pescadores, de 12 personas, sin intelecto, sacadas de los extractos sociales diferentes, predicaron el Evangelio apoyando a Jesús y triunfaron y tuvieron victoria y demostraron al mundo y avergonzaron aún a la ciencia. Y estas gentes dijeron, ¿quién es este? ¿Quién son estos? Que no son intelectuales, pero ellos se daban cuenta y decían y sabían que habían andado con Jesús. Jesús los había impregnado de la palabra, los había impregnado de su personalidad, los había impregnado de su esencia, los había llenado sin darse cuenta. 3 años y fracción que anduvieron con Él. Ellos aprendieron a hablar con Él, aprendieron a caminar como Él, aprendieron a hacer las cosas como Él quería. Jesús es la vida plasmada de Dios a través de su palabra, la vida misma para el ser humano. El diablo fue avergonzado cuando Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre necesita algo más que lo material. El hombre necesita la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 5, dice Hebreos, capítulo 10 y versículo 5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La Biblia dice que Dios preparó el cuerpo de Jesús. Nació de una mujer, inconcebido por el Espíritu Santo. Él preparó el cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ya no quiso los holocaustos pasados ni las expiaciones pasadas. Entonces preparó a Jesús. Entonces dijo, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En la Biblia, en las Escrituras, encontramos que Jesús vendría otra vez, que vendría a este mundo. Nadie le conocía, pero Él vendría a este mundo, se haría carne, nacería de una mujer y sería la palabra viva, el Rey de Reyes, sería el deseado de las naciones. La Biblia dice que su lengua sería más ligera que la pluma de un escribiente muy eficiente. Dice la Escritura que Él abriría su boca en parábolas. Y dice la Biblia que la gente iría a buscarlo. Estaba profetizado que Jesús sería diferente a todo ser humano.
Jesucristo, dice la Biblia, me introduciste en el mundo, me preparaste un cuerpo, no quisiste los sacrificios ya, y fue Jesús, la palabra de Dios se hizo carne, vino y habitó con nosotros. Dice, en el libro está escrito de mí. Este es lo maravilloso de Dios, que Dios siempre avisó antes de que hicieran las cosas y sigue avisando antes de que las cosas sucedan. Ese es el Dios que ama a la humanidad. Dice la Escritura, está escrito. ¿Cuál era la necesidad de que Jesús viniera? Que el hombre sin la palabra de Dios no podría subsistir, que no podía vivir de solo pan, de solo cosas materiales. Necesita la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Se cuenta de un granjero que un día oraba a Dios, y entonces Dios le mostró que atrás de las paredes de las casas había muchos ricos, con mucho dinero, con muchas finanzas, pero que estaban secos y vacíos, y que estaban llorando atrás de esas paredes. Estaban buscando una solución a sus vidas y no la encontraban. Y entonces este hombre empezó a buscarlos y empezó a tratar de encontrarlos, y levantó un grupo muy grande que hasta el día de hoy sigue predicando el evangelio y buscando gente que está atrás de sus paredes. De nada les sirve estar metidas en sus casas, amontonar dinero a montones, tener todos los lujos de la vida y encontrarse que están secos y vacíos. El diablo es lo que ofrece todo lo del mundo, pero Jesús ofrece vida eterna. Jesús es el autor de la vida eterna. La Biblia dice que Jesús dijo, la Biblia dice en 1 Juan, porque Él nos hizo la vida eterna. Amado hermano, el hombre busca la vida eterna, pero déjeme decirle, solamente Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Esas fueron las palabras de Jesús, vida eterna a través del evangelio. Amado hermano, lamentablemente a veces la gente se envuelve en este mundo. Hemos oído mucho la frase que dice, el dinero es mi Dios. No, el dinero nunca será un Dios. El dinero no existía cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Ni siquiera había vestigios de él. El hombre inventó el dinero. Dios no inventó el dinero. La Biblia dice, mío es el oro y la plata. Amado hermano, el hombre inventó el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Amado hermano, y a veces la gente se da cuenta que su vida no puede subsistir a través de las cosas materiales y necesita algo de que aferrarse, algo a quien le pueda satisfacer, algo que le pueda traer una satisfacción espiritual a su vida, y solamente eso lo puede hacer Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que dio su vida en la cruz por toda la humanidad. Jesús es la palabra de Dios y el hombre necesita la palabra de Dios. Oiga, es importante, se cuenta que en Ciudad Victoria, en aquellos años, no voy a decir los nombres, pero había 2 varones que se fueron a predicar, a echarse una gira misionera. Y ahí se fueron de ray predicando y pasaron ahí por los lugares y empezaron a entrar ahí, parece que por Veracruz. Y ya cuando iban llegando allá donde iban, le hacen parada a un mueble y lo levanta. El hombre platica con ellos. Era un petrolero, en un carro muy lujoso. Y ellos no se miraban uno a otro y no se atrevían a predicar el evangelio. Ya cuando faltaban pocos kilómetros para llegar, dijeron, bueno, pensó uno, vamos a hablarle antes de que nos bajemos, porque eso es lo que andamos haciendo. Y le empezaron a hablar de Jesucristo. Y les dijo aquel hombre, tanto rato que se subieron, hemos viajado tanto tiempo, ¿y por qué no me habían hablado de Jesús? Ya cuando se van a bajar me hablan. Y ellos dijeron, es que pensamos que al hablar del amor de Cristo usted nos iba a bajar a media carretera. Qué ingratos son, les dijo aquel hombre. Toda mi vida he trabajado de petrolero, toda mi vida nunca falté al trabajo, siempre fui fiel, nunca llegué tarde.
Ahora que me han pensionado, he pensado, ¿qué será de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Estoy impuesto. Esta era mi vida. Me quitaron mi vida. Yo trabajaba porque me gustaba trabajar. Y todos estos días que me pensionaron, he pensado, ¿qué iré a hacer ahora que ya no trabajo? ¿Cómo no me hablaron de Jesús antes? Ahora tengo algo que hacer en la vida. Hablarle a la gente del amor de Cristo. A veces el miedo nos invade y no queremos hablar la palabra de Dios a cualquiera. Pero déjeme decirle, cualquiera que te oyere, cualquiera al que le hablares, en el más profundo fondo de su corazón, tiene necesidad de oír la palabra de Dios. El hombre sin la palabra de Dios no puede subsistir. Nunca jamás en la vida será feliz si no tiene a Jesús en su corazón. San Juan 6, versículo 63 dice de esta manera. Dice San Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Cristo que están plasmadas en la Biblia son espíritu y son vida. Jesucristo lo dijo con toda veracidad. Lo que yo les digo es vida y es espíritu. Amado hermano, la Biblia dice no con espada, sino con el Espíritu Santo. Déjeme decirle en esta mañana, las palabras que encierra la Escritura son espíritu y son vida. Jesús es la palabra de Dios. Y este libro, amado hermano sagrado, tiene todas las respuestas a la vida del ser humano, a la ciencia, aún hasta la evolución. No hay otro libro que nos hable de la autenticidad, de la creación, del origen, que la Santa Biblia. Déjeme decirle, hombres, mujeres y niños y jóvenes han dado una y otra vez testimonio de la veracidad de la palabra. De la evolución solamente son unos cuantos, Darwin y otros, que en sus estudios llegan a conclusiones y especulan y enseñan, y de ahí han sacado un montón de libros que enseñan en las universidades. Pero realmente son de las ideas de 3 o 4 personas que nunca han hallado el eslabón perdido y que simplemente suponen de cómo vino la vida a este planeta. Mas cuando vemos la palabra de Dios, dice: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó los cielos y la tierra. Y hasta el día de hoy, dijo una predicadora, y cuando Dios dijo al mar que produciera peces, hasta el día de hoy siguen produciendo. Y nunca se va a acabar la producción, porque Él dijo que produjera. Amado hermano, la palabra de Dios, dice la Biblia, todo podrá pasar, pero la palabra de Dios nunca dejará de pasar. Ahora déjeme decirle que la Biblia dice que cuando Jesús predicaba el Evangelio según San Lucas capítulo 5 y versículo 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dice la Biblia que Jesús tuvo tanto auge, tanta autenticidad, tanto pueblo, tantos oyentes, que dice que la gente salía, se iba al desierto iba. Si se iba a la montaña llegaban. Si se iba a la orilla del mar, ahí lo encontraban. Si se iba allí al templo, allí llegaban. Si se iba a descansar en su casa, ahí llegaba la gente. Dice que se agolpaba por oír la palabra de Dios. Algo estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Un hombre que cuando hablaba cautivaba, llamaba la atención, decía cosas profundas, hablaba cosas que llenaban el corazón de la gente. La gente se arremolinaba. Era tanta la multitud que rodeaba a Jesucristo aún al ir caminando.
porque la gente quería, estaba atenta. Oiga, algo que a mí me maravilla es que Jesús no hablaba fuerte, no gritaba como los predicadores de hoy en día. Y cuando su voz salía, se oía, traspasaba el ambiente, traspasaba los elementos de la naturaleza y llegaba hasta allá atrás y la gente oía. No hay ni una queja en la Biblia donde diga que la gente no escuchaba lo que él decía. La gente oía la palabra. La gente escuchaba la voz, no sé qué tenía, pero es que era la palabra de Dios, viva en persona. La Biblia dice en Mateo 5:6, dice la Biblia en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay hombres que tienen hambre y sed de justicia. Están cansados de tantas cosas y quieren que alguien les escuche, y ese es Dios. Amado hermano, déjeme decirle, Dios dice en su palabra muy claro, no todos tendrían hambre, aunque tengan necesidad de Dios, pero unos tienen hambre de oír. Y a esos vino Cristo, a aquellos que tenían en su corazón el hambre de oír la palabra de Dios. Dice la Escritura que Natanael se encontró a Felipe y le dijo: ven, he encontrado al Mesías, he encontrado un hombre diferente, he encontrado un hombre que creo que este es el Cristo. Felipe se encontró a Natanael, mejor dicho, y cuando lo llevan a donde está Jesús, Jesús se le queda viendo y le dice: he aquí un verdadero israelita donde no hay engaño. Y con estas palabras el hombre dijo: tú eres el Hijo de Dios. Amén. Con estas palabras entendió. El hombre que ama la justicia y la rectitud se da cuenta cuando las cosas son de Dios. Se da cuenta, la justicia y la rectitud es como algo que se vive dentro del corazón. Y eso nadie se lo puede quitar al que lo tiene. Déjeme decirle, y dijo Jesucristo: aquel que tiene hambre y sed de justicia, y a eso vino Jesús, serán saciados. Y esta gente tenía hambre de escuchar un predicador diferente. Iba a las sinagogas y no encontraba lo que buscaba, pero encontró a Jesús, lleno de gracia y de verdad. Nunca echó mentiras, siempre dijo la verdad. Amado hermano, la Biblia dice muy claramente en Ezequiel 34:11, Antiguo Testamento. Dice la Biblia en Ezequiel 34:11. Dice de esta manera: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. El mismo Cristo, el mismo Dios dijo: yo voy a ir y voy a buscar a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Él busca a aquel que en el fondo de su corazón dice: yo quisiera conocer el camino de Dios, yo quisiera entender. Cuando nosotros vemos gente de fama, artistas de fama, que en su desesperación, en su soledad, en su necesidad espiritual, buscan en qué satisfacerlas. Y muchos abrazan creencias equivocadas, pensando que ese es el camino. Pero la Biblia dice en San Juan 14:6: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. No hay otro camino más que Jesús. Y de esa manera amortiguan su necesidad de Dios, porque no han encontrado a Jesucristo, la palabra de Dios. Ezequiel 34 dice: yo iré y le buscaré. Por eso Jesús vino, porque sabía que el hombre sentiría la necesidad de Dios, y nos dio a Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dio a su Hijo amado. La palabra se hizo carne. La palabra vino a esta vida. Por eso Jesucristo dijo: los que anduvieron por el desierto comieron el maná del cielo y murieron.
Pero el que coma esta palabra, el que me coma a mí, el que coma mi carne, mi sangre, mi vida, el que coma mi palabra, va a tener vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Las palabras de Jesús son palabras imborrables, aún en la conciencia de aquellos que se han apartado del camino de Dios. Son palabras imborrables cuando han entrado. Nadie las puede borrar. Aquellos que se han apartado de Dios, apartado del Evangelio, han experimentado una y otra vez que la palabra de Dios resuena en sus mentes en cada oportunidad que hay, en cada momento de su vida, aún en los sueños de su vida, aún en los sueños en sus noches. La palabra de Dios resuena, porque la palabra de Dios es inmortal, trae vida. Ella vive como un pedazo de ser dentro del cristiano. El mismo Cristo encarnado en la vida de una persona, impregnado en la vida de un ser humano. Hay gente que al apartarse del camino de Dios desea volver, y cuando le hablan del camino se enoja y se vuelve enemigo en el Evangelio, pero dentro de su corazón quiere volver y no puede. Y esa es la peor frustración que puede haber en la vida de un creyente que se ha retirado: querer volver y no poder. Amado hermano, porque la palabra de Dios es como algo que no te puedes arrancar. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y los huesos, y discierne las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Amado hermano, la palabra de Dios, cuando la predicamos, trae efecto en la vida del creyente. Se cuenta que el pastor más grande del mundo, el pastor Paul Yowicho de Corea, cuando estaba muriendo en su casa y el doctor lo había desahuciado y ya estaba para morir y arrojaba sangre, llegó una joven a su casa. Él escribe en su libro: llegó una joven y se para y le dice: Dios lo bendiga. Aquel hombre le dice: lárgate, perra cristiana, no quiero verte aquí. Él era budista. Si no te vas, te sacaré a patadas. Aquella joven cristiana le dice: aunque quisieras sacarme, no podrías, porque ya no tienes fuerzas. Te estás muriendo. No podrías conmigo. Se sienta a su lado y le empieza a leer la palabra de Dios. Abre la Biblia y le empieza a leer. Y él enojado y ella leyéndole. Después de pasar varias horas con él, se va y le dice: mañana vengo. Vuelve al otro día y él enojado y ella vuelve a leer la palabra. Dice: a medida que pasaban los días, empecé a extrañarle. Empecé a decir en mi corazón: no tarda en llegar. Y ya venía llegando. Al pasar de los días me empecé a acostumbrar a oír la palabra. Al pasar unos días le digo: muchacha, préstame ese libro. Y ella le pasó la Santa Biblia. Y dice que cuando le pasó la Santa Biblia empezó a leerla. Y él quería encontrar algo en donde hablaba en contra de Jesús. Él quería ver que Jesús no era como él pensaba, o como la muchacha decía, que algo tenía que ver malo de Jesús. Pero lamentablemente dice: nunca encontré nada en contra. Siempre encontré a Jesús amando, perdonando, ayudando, defendiendo, apoyando y levantando y consolando y arriesgando su vida en el mar de Galilea para ir a salvar un gadareno perdido y loco entre las sepulturas, arriesgando su vida por el amor que tenía. Dice ese hombre: cuando yo algo pasó, cuando aquella joven me entregó la Biblia, nunca más volví a verla, nunca más volvió. ¿Quién sería? No sé, decía este hombre en su libro. A su edad decía: no sé. Nunca más vino a mi vida, nunca la conocí, nunca llegó, no supe quién era, no me dijo su nombre. Creo que fue un ángel que Dios envió a leerme la palabra de Dios. Amado hermano, déjeme decirle esta mañana: a veces padecemos enfermedades y plagas, pero ¿por qué no leemos la Biblia? La Biblia es vida y eficaz, es tuétano a los huesos y medicina al ombligo. Dice la Escritura.
que ella es medicina. Cuando leemos la palabra, ella trae sanidad. En mi experiencia como pastor y predicador del Evangelio, ha habido ocasiones que yo no he podido ir a visitar a los enfermos porque se encuentran en otro lugar y no está a mi alcance. Pero a veces he agarrado un Nuevo Testamento o una Biblia y les he dicho a sus familiares: llévale este Nuevo Testamento y dile que lo lea. Sienta lo que sienta, vea lo que vea, pase lo que pase. No deje de leerlo y se va a levantar. Y sabe que en mi caminar he visto gente sanar solamente con leer la Biblia. A veces no necesita ni de la oración de un predicador, ni la oración de un superungido. No, mi amigo, necesita leer la palabra, porque la palabra tiene vida y vida de abundancia. Y dice la Biblia: el que come mi palabra y tendrá vida. El que bebe mi sangre y come mi sangre y oye mi palabra es espíritu y es vida. Y como Dios levantó a los muertos a Jesús, así el espíritu que levantó a Jesús de los muertos os levantará y vivificará vuestros cuerpos mortales. Cuán importante es voltear a ver la Biblia. Ese libro escondido, ese libro empolvado, ese libro olvidado, aleluya, en las casas de los muchos cristianos. Porque mucha gente prefiere estar viendo el WhatsApp, prefiere estar viendo el celular, prefiere estar chateando y viendo novedades de la vida, cosas que están sucediendo y pasando en el mundo, antes de leer la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que son las mejores noticias, son las buenas nuevas de salvación, son el remedio a tus males. Lamentablemente la tecnología ha invadido, es un intruso que ha invadido mucho a todo el mundo. Y no tan solamente ha apartado a muchos cristianos, ha hecho daño, porque la Biblia dice que tienes que añadirle control. Y a veces una vida descontrolada en eso, amado hermano, déjeme decirle, no da buen resultado. Es bueno toda la tecnología cuando se usa para buen ver, cuando se usa para las cosas de Dios, pero cuando pasa los límites es problema para un creyente. Esta mañana déjeme decirle: Jesucristo, el Hijo de Dios, es la palabra. Jesús fue el único hombre en la historia de la vida que habló de una manera tan elocuente, tan hermosa, tan divina, que tenía su voz, que encerraba su voz, que destilaba sus ojos, aún su propia apariencia, haberlo parado ahí como un gigante, al verlo erguirse en medio de las multitudes, al verlo hablar, que tenía su voz, que cuando pasó por la casa por donde estaba Mateo cobrando impuestos, le dijo: sígueme. Y aquel hombre se levantó ante la mirada asombrada de los que estaban pagando impuestos y empezó a seguir a Jesús. Que tenía su voz, que cuando encontró a Pedro y Andrés, a Simón y Andrés, y les dijo: venir en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Dejaron las redes, dejaron a sus padres, dejaron su trabajo y empezaron a ir con él. Que tenía su voz, que cuando dice la Escritura que vio a Zaqueo arriba de un árbol, le dijo: baja, porque a tu casa voy a ir. Y aquel hombre bajó corriendo y llegó a su casa y hizo un alboroto y dijo: preparen todo porque el maestro viene a la casa. Y cuando oyó los sermones de Cristo, cambió totalmente su vida, su corazón, su hacienda, sus finanzas, todo cambió. Ay, amado hermano, qué hermosa voz que tenía Jesús y que sigue teniendo. Hasta el día de hoy los que han oído su voz no la han podido resistir. Su voz llena de amor. Dijo un hijo de un pastor, para terminar: yo siempre le había preguntado a Dios y mis inquietudes eran muchas. Y dijo: si un día me permite verlo, yo le voy a preguntar todas estas preguntas y le voy a decir en dónde se equivocó, según él en su conocimiento. Pero dice que estando en un culto, de pronto él vio a Jesús estando hincado en una banca.
Y Jesús, volteando a verle, se le quedó viendo. Dice, y lo vi tan puro, tan santo, tan justo, tan hermoso, tanta pureza, santidad destilaba, que yo me quedé en blanco, los pensamientos se me fueron. Agaché la cabeza y no tuve palabras para decirle nada, ni siquiera para mirarlo a los ojos. Por eso la gente que iba un día fueron a aprender a Jesús, y aquellos que iban a aprenderlo se quedaron embelesados oyendo la palabra de Dios en la boca de Cristo. Y dicen ellos que volvieron sin Jesús a la cárcel. ¿Y por qué no lo trajeron? Dijo, porque nunca nadie ha hablado como este hombre. Nunca habíamos oído a un hombre hablar de esa manera. Lo que él dice en verdad cautiva. Déjeme decirle por qué. Porque Jesús es la palabra de Dios, lleno de amor, de gloria y de verdad. Es este Cristo el que muchos han despreciado. Este es el Cristo en que muchos predicadores han traicionado. Es el Cristo en que muchos hombres se han ido a la iglesia dándole la espalda, y sin embargo os sigue amando con amor eterno. Sin embargo os sigue anhelando. Sin embargo os sigue buscando donde quiera que están, a través de su pueblo, a través de sus ángeles, a través de Él mismo. Porque ama de una manera muy diferente a como amamos nosotros. Él estaba lleno de gracia y de verdad y de amor. No solo de pan vive el hombre. Por eso la gente al oír la palabra dice, qué bonito me habló esa persona, qué bonito me dijo. Sentí bien cuando me habló de la palabra. Me encanta oír que me prediquen, porque el alma tiene hambre de Dios. No solo de pan vive el hombre. Ve, cómprate una Biblia. No esperes que te la regalen si no hay. Ve y compra. Gastas en otras cosas, cómprate una Biblia. Si es una Biblia católica, léela. Si es una Biblia evangélica, léela. Traen lo mismo. Lee la palabra de Dios. Yo te invito esta mañana a tomar en serio la palabra de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi amigo, mi hermano. Cristo te ama de una manera especial. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Si usted está en su casa, ahí ha escuchado esta palabra, ya no falta a la iglesia. Jesús lo está esperando. Hebreos 10:25. Si usted dice, yo quiero ir a una iglesia y lo intenté varias veces, o inténtalo otra vez, de cierto llegarás. Esta mañana voy a orar por ti. Padre, en este momento, yo te ruego con toda mi alma, te ruego con todo mi ser, que usted, que dijo que iría y buscaría, y es el mejor buscador de almas que nosotros, porque usted sí sabe dónde están, vaya al corazón de aquellos oyentes y los abrace y los ayude y los anime y los tome de la mano y los traiga a su congregación, a sus iglesias o a su iglesia. Señor Jesús, le ruego que si alguno está enfermo, usted lo toque. Tóquelo usted mejor. Un solo toque suyo bastará para que todo cambie. Una sola mirada suya bastará para que todo sea diferente. Oh Padre Santo, todo lo llena usted. Vaya y ayúdele a aquellos que están necesitados, a aquellos que nos han escuchado, a aquellos que tal vez han perdido la fe y la confianza, a aquellos que tal vez están lastimados de su corazón por las cosas, circunstancias de la vida que hayan pasado. Pero usted es el bálsamo de Galaad. Usted es el bálsamo que cura toda herida y toda llaga. Usted es el aroma. Usted es el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Mi amado, dice tu palabra,
Padre Santo, que se pasea entre los jardines, dice el libro de Cantares, mi amado, que es como un ciervo que corre por los valles, mi amado. Usted, el Señor, es el Todopoderoso. Humildemente le ruego, vaya esta mañana, por favor, vaya usted, mi Señor, y tóquelos. Haga algo en sus vidas, que le conozcan a usted, que sepan quién es usted, y que el día de mañana digan, porque Jesús fue a mi vida y me trajo de donde estaba. Así como usted fue y me trajo cuando yo ya me había apartado del camino de Dios. Y fue hasta donde yo dormía y me dijo, vuelve, te estoy esperando. Y yo volví. Así vaya y dígales. Y haga todo lo posible, Padre, porque vuelvan. Y que usted sane. Haga algo, Padre. Yo sé que ya lo está haciendo. Porque usted es el buen pastor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús por todos. Amén y amén. Aleluya.